Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Gadadhar Shri Vasari Gaura Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Gadadhar Shri Vasari Gaura Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhattacharya Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhattacharya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Jagat Guru Srila Prabhupada 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 Jai Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jai Jaya Prabhupada Jai Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Dev Guru Dev Guru Dev Jai Jaya Guru Dev Jaya Gaura Bhakta Vrindam Jaya Gaura Bhakta Vrindam Jai Vanchakalpatarubhya Kripa Sindhubhya Vachapataram Pavani Vaishnave Nam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bharama Oma Gyana Timiranda Sya Gyana Shilakaya Chakrina Shri Guravena Hare Krishna. Hare Krishna, bueno, muchas gracias por el Kirtan. Hare Krishna, bienvenidos todos. Bueno, hoy tenemos el estudio del Bhagavad Gita tal como es, con nuestro querido amigo Chitra Prabhu. Entonces, deberíamos haber hecho buena la tarea de haber leído el capítulo 2 para poder tener buenas preguntas. Así que como sé que todos lo han hecho, Valentina y Facundo lo han hecho, Lashmi Van con Nityarupini. Hoy tenemos la visita especial de allá del sur de Buenos Aires, Rukmini y Harikirtan. Así que bueno, y seguro que otros devotos está también Chaturbuya. Así que bueno, hoy vamos a tener la clase especial del estudio del Bhagavad Gita, capítulo 2. Hare Krishna Vaishnavas, bienvenidos. En primer lugar, quiero agradecer a Dhanupal Prabhu por la invitación, por activar siempre estos programas que nos llenan de entusiasmo. Es un gran servicio que están haciendo desde Hare Krishna Paraná. Quiero agradecer también a todos los presentes por darme la oportunidad de hablar del Bhagavad Gita tal como es, traducido y comentado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Como explicaba Dhanupal Prabhu, el tema central del encuentro de hoy es el estudio del capítulo 2 del Bhagavad Gita tal como es, pero para poder tener una base sólida en el desarrollo del capítulo presente, tenemos que recordar de manera extremadamente sintética los puntos principales del capítulo número 1. En el capítulo número 1, texto 1, Dhritarashtra, el rey ciego, le pregunta a Sanjaya, su secretario, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu al momento de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear? Y ahí esa pregunta permite abrir toda la estructura dialógica del capítulo 1, porque Sanjaya le explica a Dhritarashtra que en el campo de batalla está habiendo un diálogo entre Duryodhana, el hijo del rey ciego, y Drona, en el cual
se pasa revista a los principales guerreros de cada ejército, se explican sus habilidades y se explica también la estrategia que iba a seguir el ejército de los Kurus, y hay un cálculo estimativo que hacía Duryodhana. Esto da lugar a que el abuelo Bhishmadev suene su caracola, el rugido es como el de un león, y a partir de ahí suenan todos los instrumentos musicales del bando de los Kurus. Acto seguido, del otro lado, en el ejército enemigo, están en una cuadriga tirada por 4 caballos blancos, Krishna y Arjuna, los cuales tocan sus caracolas que hacen un sonido que es trascendental, y detrás de ellos el resto de los Pándavas y el resto del ejército tocan sus instrumentos musicales, y en ese punto Arjuna, después del sonido de los instrumentos, le pide a Krishna que ponga su cuadriga en medio de ambos ejércitos para ver quiénes son los guerreros reunidos con deseos de combatir. Y cuando Krishna cumple este pedido de Arjuna, sitúa la cuadriga tirada por 4 caballos blancos en medio del campo de batalla, y Arjuna puede ver quiénes están en el bando enemigo. Y una vez que Arjuna ve que en el bando de los Kurus hay maestros, amigos y parientes, por diferentes motivos, Arjuna decide no pelear. Srila Prabhupada explica que por un lado Arjuna era un Vaishnava puro y sentía compasión por el bando enemigo, por eso no quería pelear. También Srila Prabhupada explica que algunos de los síntomas corporales que estaba manifestando Arjuna arriba de su cuadriga podían ser de temor ante el miedo de perder la vida, pero a su vez también Arjuna decide no pelear porque él, con el conocimiento que posee, evalúa las consecuencias totalmente nefastas de matar a parientes, amigos y maestros. O sea, él no desea incurrir en actividades pecaminosas. Y al fin del capítulo 1, él deja de lado el arco y las flechas y, presa del pánico, presa del dolor, de una angustia enorme, él decide no combatir. Bien, esta base totalmente sintética, pues analíticamente lo vimos en el encuentro anterior, nos sirve de base para poder comprender la estructura por la cual se conecta el capítulo 1 con el capítulo 2. Entonces, al principio del capítulo 2 del Bhagavad Gita tal como es, el resumen del contenido del Gita, nos encontramos con que hay una continuidad respecto del capítulo 1. Al principio del capítulo 2, Arjuna sigue decaído, Arjuna sigue sin deseos de combatir. Es decir, a principio del capítulo 2, Arjuna, a pesar de ser un guerrero, está hablando acerca del pacifismo. Y en ese sentido también Arjuna da una nueva serie de argumentos por las cuales él no quiere combatir contra el ejército de los Kurus. Pero acá hay un punto muy importante y muy significativo para todos nosotros. Aunque al principio del capítulo 2 Arjuna está perplejo, aunque al principio del capítulo 2 Arjuna está preso de una flaqueza, pues como guerrero da argumentos acerca del pacifismo, él termina reconociendo que está confundido. Él comprende que tiene un serio problema. Él comprende que en el problema en el que está no puede encontrar una solución a partir de su propia capacidad individual. Entonces, el punto importantísimo del comienzo del capítulo 2 es que en su aflicción, en su sufrimiento, en su angustia, en su confusión respecto del deber, Arjuna no se queda solo. Arjuna no se deja dominar por ese conjunto de sensaciones degradantes para un guerrero. Y en ese punto, aunque Krishna está manejando su cuadriga como áuriga, aunque Krishna tiene en su mano las riendas como cochero del carro de combate de Arjuna, y aunque Krishna es primo de Arjuna, porque es sobrino de la reina Kunti, y aunque Krishna es amigo de Arjuna, aún así, en su extremo sufrimiento, en su extremo dolor, Arjuna, que entiende que no puede superar solo esa situación, llega a un punto muy importante, porque acepta a Krishna como guru. Es decir, Arjuna le pide a Krishna que sea su maestro espiritual. Y este punto es altamente significativo para todos nosotros. Entonces, una vez que Arjuna acepta a Krishna como maestro espiritual,
Entonces comienza una serie de shlokas del capítulo 2, donde nos encontramos con la primera instrucción que Krishna como guru le da a su discípulo Arjuna. Y esa es la base de Jnana, la base de conocimiento acerca del ser. Porque en este punto Krishna comienza a explicar a Arjuna la diferencia sustancial que hay entre el cuerpo material y el alma espiritual. Estas instrucciones aproximadamente van desde los shlokas 12 al 29. Entre estos shlokas hay uno muy significativo que dice: nunca hubo un tiempo en que yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Evidentemente, cuando Krishna dice esto, no se está refiriendo a que el cuerpo exista continuamente, sino que lo que existe continuamente es el alma. El cuerpo es perecedero, el alma es eterna. Krishna luego refuerza esta instrucción cuando dice: así como en este mismo cuerpo, el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera, al momento de la muerte, el alma pasa a otro cuerpo y la persona sensata no se confunde ante ese cambio. Entonces, en esta serie de shlokas tenemos el principio de Jnana, el principio del conocimiento, Atma Tattva, la ciencia del alma, el conocimiento del ser. Entonces, sintetizando estos shlokas, podemos decir que si bien el cuerpo material sufre transformaciones y finalmente perece, el alma espiritual al momento de la muerte pasa a otro cuerpo. Krishna está planteando un dualismo antropológico en sentido filosófico. Por un lado, nos constituye temporalmente un cuerpo que es material y principalmente somos almas espirituales. El cuerpo sufre transformaciones, niñez, juventud, vejez, muerte. El alma se mantiene en sí misma tal como es y con la muerte del cuerpo pasa a otro cuerpo, lo cual se denomina reencarnación o transmigración del alma. Entonces, la naturaleza del cuerpo, como dice el texto 16, es la no permanencia y la naturaleza del alma es el no sufrir cambios. En el texto 17 se afirma que el alma es indestructible e imperecedera. En el texto 19, el alma no mata ni puede ser matada. En los textos 20 y 21, Krishna va exponiendo todavía más analíticamente este Atma Tattva, esta ciencia del ser, esta ciencia del alma, en el sentido que el alma no tiene nacimiento ni muerte, ella es innaciente, eterna, primordial, permanente e inmutable. En el texto 22 se da una analogía. El alma cambia de cuerpo, tal como un hombre cambia de ropa, cuando esa ropa se vuelve vieja e inservible. Y en el texto 23 se afirma que el alma nunca puede ser cortada en pedazos por ningún arma, ni el fuego puede quemarla, ni el agua puede humedecerla, ni el viento puede marchitarla. En el texto 24, Krishna sigue agregando analíticamente más atributos de este Atma Tattva, esta ciencia del ser. El alma individual es irrompible e insoluble. Ella está en todas partes y es sempiterna, inmutable, inmóvil y eternamente la misma. Y además, en el texto 25, se explica puntos muy fundamentales acerca de la ontología del alma, en el sentido que ella es invisible, inconcebible e inmutable. En el texto 29 se afirma que ella es asombrosa, por lo tanto, para algunos es incomprensible. Entonces, veíamos que al final del capítulo 1 del Bhagavad Gita, Arjuna, por diversos motivos, no quería combatir y daba argumentos a Krishna para no participar de la batalla. Al comienzo del capítulo 2, Arjuna sigue argumentando el pacifismo, la no violencia, el abandonar su deber como guerrero, pero en su confusión tiene la lucidez para entender que él solo no puede resolver su situación dilemática. Y a ese que previamente era su primo y amigo, el señor Krishna, él lo acepta como guru, y el guru, la primera instrucción que da a Arjuna es: no somos el cuerpo, somos almas espirituales. Esa es la base del conocimiento del ser que necesitamos en la práctica de Bhakti Yoga. Es decir, el primer punto es clarificar en nuestra vida espiritual, no de manera sentimental,
sino en base a conocimiento filosófico, nuestro principio de identidad. El cuerpo es material, el alma es espiritual. El alma es indivisible, indestructible, y con la muerte del cuerpo, el alma pasa a otro cuerpo. Entonces, una vez que Krishna, asumiendo el papel de maestro, instruye a Arjuna en el principio filosófico de identidad en cuanto al Atma Tattva, la ciencia del ser, luego Krishna, en función de maestro espiritual, le da a Arjuna toda una serie de argumentos para que cumpla con su deber. Es decir, Krishna le recuerda a Arjuna que Arjuna es un noble, que Arjuna es hijo de Prita, hijo de Kunti, que también son nobles sus antepasados, que él proviene de una dinastía de Kshatriyas y que de un Kshatriya no se espera pacifismo, de un Kshatriya no se espera no violencia, sobre todo de un Kshatriya no se espera no violencia cuando la causa de la guerra es justa. Y ahí está el punto. Esta guerra es justa. Entonces, en el texto 26 se afirma lo siguiente: partiendo de la comprensión de la naturaleza del alma que es inmutable, no hay que afligirse por la muerte del cuerpo. Pero incluso si no aceptamos lo anterior y creemos que con la muerte del cuerpo, el alma o el conjunto de las señales de vida llega a su fin, tampoco debe haber motivo de lamentación. Entonces, Krishna acá está dando una doble argumentación para que Arjuna cumpla con su deber. Por un lado, se basa en la filosofía materialista. Un ejemplo claro en India de filosofía materialista es la escuela Lokayata de Charvaka Muni. La escuela Lokayata, sintéticamente hablando, afirma que este mundo es todo lo que hay, que la materia es todo lo que hay. Los argumentos que daba Charvaka Muni es que la existencia del alma como algo espiritual y la existencia de planetas celestiales, semidioses, recompensas, castigos o liberación son todas quimeras, todas falsedades creadas por los brahmanas para vivir a costa del resto de la sociedad, y que en realidad, una vez que muere el cuerpo, muere el alma. Krishna está argumentando, Krishna está argumentando, en este sentido, desde el punto de vista de la filosofía materialista. Si una vez que el cuerpo muere, el alma muere, ¿por qué no vas a participar en esta guerra? Incluso si el cuerpo muere y el alma muere, ¿por qué dejar de cumplir tu deber como guerrero? Sería absurdo. Y luego Krishna también está argumentando desde la base de la filosofía Vedanta, Vedanta Vaishnava. Aunque el cuerpo muera, el alma no va a morir. Y si el alma no muere, ¿por qué vas a abandonar tu deber como Kshatriya? Entonces vemos que Krishna está probando una doble argumentación, tanto materialista como espiritualista, acerca de el conocimiento del ser en relación al cumplimiento del deber. Texto 27. Dado que todo el que nace muere, y que quien muere vuelve a nacer, hay que cumplir con el deber sin lamentarse. Texto 30. Dado que el alma que habita en el cuerpo no muere, uno debe combatir sin afligirse. Texto 31. Para un kshatriya no hay mejor ocupación que pelear en base a los principios del Dharma, los principios religiosos. Texto 32. Para el kshatriya la guerra es una oportunidad de ascender a los planetas celestiales. Texto 33 y 34. Si un kshatriya no cumple con su deber religioso de pelear, incurre en pecado y pierde toda su buena reputación como guerrero. Se torna infame, lo cual, para una persona respetable, es peor que la muerte. Texto 35 y 36. Si Arjuna no pelea con los grandes generales, si Arjuna no pelea, los grandes generales del bando enemigo van a pensar que es un insignificante cobarde y sus enemigos van a hablar mal de él. Texto 37. El kshatriya debe pelear con determinación, pues si muere en el combate va al reino celestial, pero si gana disfruta del reino terrenal. 38. Hay que pelear sin pensar en la felicidad o en la aflicción, la pérdida o la ganancia, la victoria o la derrota, y quien procede así nunca incurre en pecado. Y en el texto 47, uno debe desempeñar su deber prescrito sin estar apegado al fruto de la acción, sin considerarse la causa del resultado de la acción, y nunca hay que apegarse al incumplimiento del deber. Entonces, Krishna está actuando como maestro espiritual de Arjuna
Una vez que Arjuna lo acepta como guru, Krishna le explica la diferencia entre el cuerpo y el alma, y una vez que Krishna sentó las bases del principio de identidad en sentido filosófico, le recuerda a Arjuna su deber como guerrero, su deber como kshatriya. Entonces podemos ver toda una serie de distintos argumentos para que Arjuna cumpla con el deber. Es decir, lo que Krishna está haciendo es utilizando diferentes estrategias argumentativas en torno a un mismo punto. Arjuna, sos un guerrero, tu deber es combatir. Pero ¿cómo fundamenta eso Krishna? Filosóficamente, moralmente, socialmente e incluso apelando al propio ego de Arjuna. Entonces, a la inteligencia de Arjuna, Krishna le da filosofía. A la inteligencia de Arjuna, Krishna le explica la diferencia entre el cuerpo y el alma. Y si en la batalla el cuerpo muere, pero el alma no muere, entonces ¿por qué no combatir? Si en última instancia el alma es indestructible. Srila Prabhupada explica en los significados que este no es un argumento para matar indiscriminadamente, ni personas ni animales. O sea, la guerra no es el deber del Shudra, no es el deber del Brahmana, no es el deber del Vaishya. La guerra es el deber del Kshatriya. Y el Kshatriya debe combatir por una causa justa. Entonces, esta filosofía no respalda la matanza innecesaria de animales, esta filosofía no respalda el homicidio ni el asesinato, sino que estamos hablando de un guerrero que tiene que combatir en base al Dharma, en base a los principios religiosos, no por otro motivo. Entonces, el punto es que Arjuna le está recordando a Krishna, perdón, Krishna le está recordando a Arjuna, como guerrero tenés que cumplir con tu deber, pero Krishna va ofreciendo toda una serie de distintos argumentos. En sentido filosófico, Krishna le explica a Arjuna, no te aflijas, cumplí con tu deber, matá si es necesario, porque el cuerpo muere, pero el alma no. Luego también Krishna le explica a Arjuna que si un kshatriya pelea en base a una autoridad superior, si un kshatriya pelea por una causa justa, al morir en combate, se elevan los planetas celestiales. O sea que si los enemigos que estaban frente a Arjuna morían, tenían la posibilidad de elevarse. Y si el propio Arjuna moría, tenía también la oportunidad de ascender a un plano superior. Entonces, ¿por qué no combatir? Pero además, también Krishna está apelando al ego de Arjuna como guerrero. Es decir, Arjuna, si vos no peleas, en el bando enemigo van a pensar que sos un cobarde. Es más, si leemos el Mahabharata, Arjuna había hecho un voto de combatir previo a la batalla de Kurukshetra. Entonces, si Arjuna no combatía, iba a quedar como un fanfarrón, como alguien que no tiene palabra. Y para un kshatriya, que está gobernado por el principio de la justicia y del honor, la deshonra es peor que el amor. Entonces, observemos cómo Krishna explica la diferencia entre el cuerpo y el alma, y luego de eso Krishna le dice a Arjuna, cumplí con tu deber, y los argumentos que Krishna prueba son de distintos niveles. Los argumentos que Krishna expone apuntan a diferentes capas de convicción filosófica, moral, social, etc. Bien, luego de esto, Krishna, continuando sus instrucciones como maestro de Arjuna, comienza a ofrecer un conjunto de enseñanzas todavía más elevadas que las anteriores. Porque en el texto 42, 43, 44 y 45, Krishna está planteando el principio de trascendencia. Porque para un kshatriya, combatir es un deber moral. Para un kshatriya, combatir es parte de su swadharma. Es lo que denominamos deber prescrito, traducido a español. Cuando nosotros estudiamos diferentes textos filosóficos e incluso legales de la India, vemos que se estipulan deberes para diferentes varnas, para diferentes ashrams, y el kshatriya tiene que ir al campo de combate.
si la causa lo amerita y si la causa es justa. Y si muere en combate, como dijimos previamente, si gana en el combate, disfruta de un reino, disfruta de lo material, disfruta del botín, de la conquista. Y si pierde, entonces va a planetas celestiales. Tanto ganando como perdiendo, el Kshatriya siempre gana, porque conquista un reino de la tierra o asciende a un plano superior. Pero en los textos del 42 al 45, Krishna está dando otro nivel de argumentación. Y dice, los hombres con poco conocimiento se apegan a las instrucciones fruitivas de los Vedas, deseando elevarse a los planetas celestiales, conseguir opulencia material, poder, buen nacimiento y otros beneficios para la complacencia de los sentidos. En el 44, la mente de aquellos que están adictos y confundidos por la complacencia sensorial no se presenta la determinación de prestarle servicio devocional al Señor. Y en el 45, dado que las actividades fruitivas sancionadas por los Vedas tratan sobre las tres modalidades de la naturaleza material, lo cual tiene que ver con las dualidades y ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y seguridad, hay que trascender dichas modalidades situándonos en el servicio devocional. Entonces, este punto es fundamental y da lugar a las instrucciones trascendentales de Krishna, porque este Arjuna que estaba confundido al final del capítulo 1, al principio del capítulo 2, acepta a Krishna como maestro, Krishna explica la diferencia entre el cuerpo y el alma, Krishna le dice a Arjuna, tu deber es combatir, pero, a partir del texto 42 en adelante, Krishna comienza a iluminar la inteligencia de Arjuna con instrucciones todavía más avanzadas. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de los deberes prescritos dentro del Varnashram, como también la práctica del sistema ritual de Karma Kanda, aseguran que uno acumule actividad piadosa, aseguran que uno obtenga disfrute en la tierra y también tras la muerte ascenso a planetas celestiales para seguir disfrutando. Pero Krishna está poniendo en guardia a Arjuna sobre esta cuestión. Krishna no quiere que Arjuna se sitúe en el plano del Karma Kanda. Krishna no quiere que Arjuna cumpla su deber prescrito en el plano de la acción fruitiva. Sí, es cierto. Krishna le dijo, si vos ganás, te quedás con el reino. Vos y tus hermanos van a disfrutar de los placeres terrenales del reino. Y los que mueran en el combate van a ir a los planetas celestiales. Pero Krishna no quiere que Arjuna se quede en el plano de la moralidad material, del deber, como una cuestión de estereotipo o función social. Y tampoco Krishna quiere que Arjuna se vuelva un karma kandi, es decir, que cumpla con su deber esperando una recompensa material en la tierra o en los planetas celestiales, sino que ahora Krishna está explicando la importancia de situarnos en el plano trascendental. Y se lo está explicando a Arjuna. Es decir, Krishna apunta a que Arjuna se vuelva un trascendentalista. ¿Por qué? Porque dice que en la mente, los que están adictos a la complacencia de los sentidos, no se presenta la determinación para prestar servicio devocional al Señor. Y que si bien en los Vedas encontramos reglas y regulaciones y adoraciones, austeridades, sacrificio, caridad, deberes prescritos, etc., todo eso está contaminado por la bondad, por la pasión y por la ignorancia. Y todo eso, aunque traiga placer o aunque traiga dolor, nos sitúa en el plano de las dualidades y de las ansiedades. ¿Por qué? Porque son reglas y regulaciones védicas relacionadas con la ganancia y la seguridad material. Y por lo tanto, Krishna nuevamente dice en el capítulo 45, hay que trascender todo eso, situándonos en el servicio devocional del Señor. Entonces, en este punto, tengo que ser muy repetitivo. Krishna no es un moralista material
que le dice a Arjuna, combatí únicamente porque es tu deber como guerrero. O Krishna no está pensando en Karma Kanda, no le está diciendo a Krishna, combatí para disfrutar de los sentidos, en la tierra o en planetas celestiales, sino que Krishna está diciendo a Arjuna, situate en la trascendencia, situate en el ser, ofrece tu actividad a modo de servicio devocional. Y podés hacerlo como guerrero, en tu propia posición, sin dejar de ser quien sos. Porque lo que está diciendo Krishna acá es que hay que renunciar a la tendencia a complacer los sentidos. Hay que renunciar al sentido de identidad material. Hay que renunciar a la conciencia material. Pero no hay que renunciar a nuestras cualidades de trabajo, ni hay que renunciar a quienes somos, sino emplear lo que somos al servicio de Krishna, a modo de servicio devocional. Un moralista mundano, una persona confundida por Maya, diría, pero ¿cómo la práctica de combatir puede ser yoga? ¿Cómo la práctica de combatir puede ser espiritual? Y sin embargo lo es, si es para complacer a Krishna, y si es bajo la orden directa de Krishna. Entonces, a veces hay gente que piensa que la vida espiritual es artificial, es una renuncia innecesaria, es ser quien no somos, jugar a ser otros. Y eso no es lo correcto. Vida espiritual en conciencia de Krishna es autoconocernos, sabiendo que somos almas espirituales y partes eternas de Krishna, y que Krishna, como dice en el Bhagavad Gita, es la fuerza del fuerte, la inteligencia del inteligente y la habilidad del hombre, ocupar cualquier habilidad que tengamos al servicio de Krishna. Y eso nos va a perfeccionar. Arjuna no era un brahmana, no estaba para hacer sacrificios. Arjuna no era un vaishya, no estaba para cultivar la tierra o cuidar vacas. Arjuna no era un shudra, no estaba para reparar artefactos o hacer trabajos manuales. Era un kshatriya. No se le pedía que se vuelva un brahmana, un vaishya, un shudra, ni se le pedía que se vuelva un sannyasi. Se le pedía que sea quien es, pero que actúe sin la concepción de pensar que es el cuerpo, que actúe sin la concepción de pensar que el disfrute material es la meta de la vida, que actúe sin pensar en la búsqueda de recompensas materiales, que actúe siendo quien es, desde su propia plataforma, para complacer a Krishna, como podemos hacer nosotros en nuestra vida del día a día. Porque de ese modo uno trasciende las modalidades de la naturaleza material, dedicándose al servicio devocional. Entonces, acá nos encontramos con otro punto muy importante, una serie de shlokas donde Krishna instruye a Arjuna en la práctica de la trascendencia. Es decir, luego de establecer la importancia de trascender las modalidades de la naturaleza material, luego de explicar la importancia de abandonar la actividad fruitiva, Krishna destaca la importancia de ejecutar servicio devocional y describe algunas cuestiones relacionadas con esto. Entonces, en el texto 39, dice, el trabajo que se realiza sin buscar resultado fruitivo nos libera del cautiverio de la acción. 40. Un pequeño adelanto que hagamos en el servicio devocional nos libera del peligro más temible de todos y su resultado nunca se pierde. 46. La práctica del servicio devocional cumple automáticamente con todos los propósitos de actividades inferiores como karma kanda, etc. Y además, también se afirma en el texto 49, quien se dedica al servicio devocional abandona las actividades inferiores, karma kanda, que apuntan a la complacencia de los sentidos, y se entrega al Señor, texto 49. Texto 50, el devoto que presta servicio devocional se libera del resultado de las actividades piadosas o impías, y de ese modo queda libre del nacimiento y la muerte y va a Dios, texto 51. Entonces, acá hay un punto muy importante. Cuando nosotros estudiamos el conocimiento védico, vemos que hay diferentes niveles de yoga. Y uno podría pensar que hay que pasar por cada nivel de yoga para ascender al superior. Por ejemplo, en el sistema educativo occidental, nadie va de una a la universidad, sino que en Argentina uno primero es el jardín de infantes, es decir, la educación inicial, luego va a la primaria,
luego va a la secundaria y después va a la universidad. Se sigue un proceso gradual de formación, donde es necesario aprender rudimentos básicos del comportamiento en el jardín de infantes, donde se aprende lectoescritura, matemática, algo de historia, geografía en la escuela primaria. Luego, en la secundaria, hay una formación más específica en función de modalidades, y en la universidad ya uno estudia una carrera que se ajusta al proyecto de vida que uno busca, si sabe uno lo que quiere. Pero pasa gradualmente. En la literatura védica y en el Bhagavad Gita se describen diferentes procesos de yoga, y en el punto más elevado está el Bhakti Yoga. Pero acá no pasa lo que pasa en el sistema educativo. No hace falta pasar por el Karma Kanda, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, para luego llegar al Bhakti. Lo que Krishna le está pidiendo a Arjuna es: situate directamente en el Bhakti. No hay que pasar por el jardín, la primaria y la secundaria para llegar a la universidad del Bhakti Yoga. Podemos ingresar directamente en la práctica del Bhakti. Y además no tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque en Occidente no hay mucho conocimiento de los Vedas. En la antigua cultura de la India sí. Entonces, se sabía que en la antigua cultura de la India había Dharma, Artha, Kama, Moksha, diferentes metas que alcanzar, y los diferentes tipos de procesos de yoga iban dando los resultados graduales de esas diferentes metas. Pero el punto es que los Bhakti Yogis tenemos que tener una convicción filosófica clara, en el sentido de que por la práctica del Bhakti Yoga podemos alcanzar el resultado de todo el resto de los demás procesos yógicos. Es decir, el Bhakti Yoga es el medio y a la vez la meta. Al estar situados en el plano del Bhakti Yoga, obtenemos todos los beneficios que nos dan los demás procesos de yoga. No hace falta que vayamos gradualmente escalando de un nivel a otro del yoga. Con dedicarnos al Bhakti desde el comienzo, vamos a alcanzar la perfección. Pero acá también Krishna está explicando algo que es muy alentador para el Bhakti Yoga, para el Bhakti Yogi, porque muchas veces Srila Prabhupada enfatizó que si cantamos 16 rondas y seguimos los 4 principios, él asumía la responsabilidad de llevarnos de vuelta a casa, de vuelta al hogar. Por lo menos a sus discípulos Srila Prabhupada les decía eso, que si ellos cantaban 16 rondas y seguían los 4 principios, Prabhupada iba a darle las facilidades para que ellos puedan alcanzar la autorrealización. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a la práctica del Bhakti Yoga por muchos años, o al menos esa es mi experiencia, tenemos momentos mejores y tenemos momentos peores en relación a la conciencia, en relación a los deseos, en relación al sadhana. Personas muy, muy avanzadas pueden tener como un tipo de constancia inquebrantable, pero los que somos principiantes tenemos momentos buenos, momentos malos. Mi maestro espiritual daba el ejemplo de un auto viejo, que por momentos anda, por momentos se descompone, después vuelve a andar, hay que llevarlo al taller, requiere arreglos. Entonces, en la práctica del Bhakti Yoga, siguiendo reglas y regulaciones, por muchos, muchos años, a veces uno puede estar a la altura de todos los estándares, a veces a uno le cuesta más estar a la altura del estándar, pero el punto es que Krishna está diciendo algo que es muy alentador. Obviamente, Srila Prabhupada nos dio un estándar que es el óptimo y el que tenemos que apuntar a seguir, el canto de 16 rondas del Mahamantra Hare Krishna y seguir los 4 principios. Pero ¿qué pasa si uno en esta vida no alcanza esa perfección? Por ejemplo, si yo estudio la carrera de abogacía y hago 2 años de abogacía, no me van a dar un título de medio abogado. Si vos en la carrera no te recibís, no tenés el título completo. Hay carreras que tienen títulos intermedios, es otra cuestión. Pero digo, si uno apunta al título final de su carrera a nivel universitario, no hablo de títulos intermedios, sino que hablo del título final.
Si uno hace la mitad de la carrera, no se recibe de medio licenciado o de medio abogado. Ahí quedó la carrera de uno. Está bien, uno cursó, aprendió, se enriqueció, conoció gente amiga, abrió la cabeza porque desarrolló pensamiento crítico. Sí, 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 hay un beneficio. Pero uno no es medio licenciado, ni uno es medio abogado, ni nada de eso. Pero incluso en la práctica del Bhakti Yoga, que tenemos un estándar que tenemos que seguir y que alcanzar. Pero incluso si no podemos alcanzar esa perfección, incluso si no podemos llegar en esta misma vida a liberarnos, aún así, a diferencia de una carrera universitaria, si no logramos completar en esta vida el objetivo final de la práctica del Bhakti Yoga, aún así no perdemos nada, aún así es muy alentador, aún así siempre ganamos, porque el resultado de la práctica del Bhakti Yoga es acumulativo. Vida tras vida seguimos sumando avance. Ni siquiera el tiempo, que Krishna dice en el capítulo 11 del Bhagavad Gita, que es el destructor de todo, porque nada sobrevive al paso del tiempo. Ni siquiera el tiempo, ni siquiera la reencarnación, ni siquiera pasar de un cuerpo a otro nos quita el avance espiritual que hayamos logrado en la práctica del Bhakti Yoga. Entonces realmente esto es muy alentador. Realmente el proceso de Bhakti Yoga nos invita a esforzarnos con paciencia, con entusiasmo, pero sobre todo con confianza, porque tenemos muchas probabilidades de alcanzar la perfección en esta misma vida, siguiendo 4 principios, cantando 16 rondas. Y si no logramos la perfección en esta vida, entonces no perdemos nada, porque el avance que logramos se acumula vida tras vida y nos acompaña constantemente, hasta que finalmente madure nuestro servicio y alcancemos el fruto más elevado. Entonces, como vimos, al final del capítulo 1, Arjuna decide no combatir. Al principio del capítulo 2, Arjuna sigue confundido, no quiere combatir, pero acepta a Krishna como maestro. Krishna le explica a Arjuna la diferencia entre el cuerpo y el alma, cuerpo material, alma espiritual. Krishna le da argumentos a Arjuna para que como guerrero combata, argumentos filosóficos, argumentos morales, sociales, incluso apela al ego de Arjuna como guerrero. Pero Krishna no quiere que Arjuna pelee solamente por placer material. Krishna no quiere que Arjuna se vuelva un karma kandi. Krishna no quiere que Arjuna esté únicamente peleando como una cuestión de actividad fruitiva, sino que Krishna, como maestro, quiere que Arjuna se sitúe en el plano trascendental. Y le explica la importancia de trascender las modalidades, de trascender las actividades fruitivas, de trascender la búsqueda de recompensas materiales en la vida espiritual, y Krishna le explica a Arjuna la importancia que tiene el servicio devocional, que el servicio devocional nos da el resultado de todo el resto de los procesos de yoga y nos da incluso los que los demás yogas no nos pueden brindar. Y además, el servicio devocional da un resultado que, si no alcanzamos la perfección en esta vida, se acumula existencia tras existencia. Entonces, es lógico que luego de que Arjuna escucha la importancia de situarse en la trascendencia, luego de que Arjuna escucha que el servicio devocional es el medio y el fin que nos sitúa en la trascendencia, lógicamente Arjuna le pregunta a Krishna cuáles son las características que nos permiten reconocer a aquellas personas que realmente, por la práctica espiritual, se encuentran de hecho y verdaderamente situadas en la trascendencia. Entonces, se explica a partir del texto 55 en adelante que la persona que se halla en estado trascendental posee cualidades específicas que se manifiestan en su carácter. Entonces, en el texto 55, la persona que está en el plano trascendental tiene la conciencia purificada y ello es evidente, pues abandona el deseo de complacer los sentidos, dado que ellos son una invención mental y solo haya satisfacción en el ser. Este punto es muy importante. Srila Prabhupada en el Bhagavatam nos mantiene en alerta contra los pseudo devotos, en sánscrito prakrita sahayas. Prabhupada explica que los
Prakrita Sahayas son devotos que pretenden ser Vaishnavas, pero que no leen el Bhagavad Gita y que leen directamente el 10º canto del Srimad Bhagavatam y que específicamente leen los capítulos del Bhagavatam que hablan acerca de la danza rasa de Krishna con las gopis. Entonces, estos sahayas muchas veces dicen que los pasatiempos de Krishna y Arjuna en la batalla de Kurukshetra son materiales, pero que los pasatiempos de la danza rasa son espirituales. Y a veces encontrábamos devotos que leen muchos pasatiempos de Radha y Krishna, cuestiones muy íntimas, muy conyugales, pero si uno pretende ser un trascendentalista avanzado y quiere hablar de Radha y Krishna y de la danza rasa, pero no puede controlar la mente, no puede controlar los sentidos y rompe los principios regulativos de manera burda, entonces realmente no es una persona situada en el plano trascendental. Quien está en el plano trascendental, explica Krishna, abandona el deseo de complacer los sentidos. Estemos alerta contra los pseudo devotos. Tengamos cuidado con esos devotos que hablan de mucho rade, danza rasa, la luna llena, y después fuman, toman droga, tienen sexo ilícito, toman alcohol. O sea, eso no es vida espiritual del nivel más elevado. Si uno realmente está en el plano trascendental, la complacencia de los sentidos materiales resulta insignificante y uno no busca complacer los sentidos, porque entiende que eso es una invención mental. Nunca vamos a estar satisfechos con ninguna cantidad de complacencia material de los sentidos. La lujuria es como el fuego. Uno le tira más combustible y más arde, más nos pide. Entonces, ¿cuál es la característica de una persona situada verdaderamente en el plano trascendental? Que no busca complacer materialmente los sentidos, que no busca gratificación material. ¿Pero por qué? Porque su satisfacción viene de Adhyatma. Su satisfacción proviene del ser, no de los objetos, de los sentidos, no de las formas, de los gustos, de los sonidos materiales. Su satisfacción viene del ser. Entonces, cuando vemos supuestamente devotos que hablan de Radha y Krishna, de la danza rasa, de la noche de luna llena, de cómo las gopis dejan a su familia y a sus esposos y van corriendo al bosque y se pintan un ojo, el otro no, se ponen un aro, el otro no se terminaron de vestir correctamente, es tanto el amor por Krishna que lo dejan todo. Muy bien, ¿cuál es el test de si sos avanzado o no en la vida espiritual? Si dejaste de gratificar materialmente tus sentidos. Estemos en alerta contra los pseudo devotos. Estemos en alerta contra los sahayis, que quieren hablar de Radha y de Krishna y Radhe, pero rompen todos los principios regulativos. Cuidado con eso. Eso no es verdadero avance. Una persona verdaderamente avanzada dejó de complacer materialmente sus sentidos. Entienden que son una invención mental y su satisfacción está en su interior, en su ser, en su relación interna con Krishna. Texto 56. Krishna sigue explicando ante Arjuna las características de aquellos trascendentalistas que verdaderamente están situados en el plano de la trascendencia. Es un sabio de mente estable, pues no se perturba ante el sufrimiento ni ante la felicidad, y se halla libre del apego, el temor y la ira. ¡Wow! Realmente es un objetivo digno de alcanzar. Estar libre de apego, temor e ira. Texto 57. Quien está en el plano de la trascendencia posee conocimiento perfecto, pues no alaba ni desprecia el bien o el mal que pueda obtener. O sea, es una persona imperturbable. Las personas comunes vemos relatividades. Me gusta lo que me complace, me desagrada lo que me da sufrimiento. Bueno, quien está en el plano de la trascendencia está más allá de esas dualidades. Texto 58. Quien está en el plano de la trascendencia aparta sus sentidos de los objetos de gratificación sensorial. Y texto 61. Posee una inteligencia estable porque controla los sentidos y tiene la conciencia fija en Krishna. Bien, texto 64. Está libre de apego y aversión.
controla los sentidos mediante los principios que regulan la libertad, y así obtiene la misericordia de Krishna. Observen ustedes, cuántas veces en estos shlokas Krishna es reiterativo. Quien de verdad está en el plano trascendental controla los sentidos, controla los sentidos, controla los sentidos. Sigue los principios que regulan la libertad, es decir, los principios regulativos. Y sobre todo, tiene la mente y la inteligencia fija en Krishna, porque los sentidos no se pueden controlar de un modo artificial. Es decir, los sentidos se controlan cuando encontramos un placer superior. El alma es eternidad, conocimiento y bienaventuranza. En el alma nos encontramos con estas cualidades de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Somos Ananda Mayo Vyasat, somos buscadores de placer. Entonces, la vida espiritual no es represión artificial de los sentidos. Los sentidos se controlan de manera automática cuando hay un gusto superior. Cuando encontramos un gusto en la yapa, en Brahma Muhurta, en el Kirtan, en la lectura del Bhagavatam, en recordar los pasatiempos de Krishna, en servir a los Vaishnavas, desde las cualidades que cada uno de nosotros tenemos, ahí hay un gusto superior. Y es por ese gusto superior que abandonamos los placeres inferiores, pero siempre con la mente y la inteligencia fija en Krishna. Abandonar el placer sensorial no es una cuestión de represión artificial. Mi maestro espiritual dice que Prabhupada decía que la represión artificial es contraproducente. Es uno de los peores caminos que podemos tomar. ¿Cómo superamos las tendencias egoístas materiales? Cuando encontramos en el Bhakti un placer superior, cuando encontramos en el canto del Maha Mantra Hare Krishna ese néctar que estamos siempre ansiando, cuando nos absorbemos en el Bhagavatam, en los lilas de Krishna y sus devotos, cuando tenemos la posibilidad de complacer a los Vaishnavas mediante la práctica del Bhakti. Entonces ahí hay un placer superior. Y lógicamente, quien experimenta el placer superior, ya lo inferior no lo complace, no le resulta algo digno de estar buscando. Uno quiere lo mejor, lo que es de calidad, lo que verdaderamente satisface el ser. Texto 65. Krishna sigue describiendo, ante la pregunta de Arjuna, cuáles son las características de aquel que se encuentra situado en el plano trascendental. Se encuentra satisfecho en el estado de conciencia de Krishna, por lo tanto no es afectado por las tres clases de sufrimiento de la existencia material, y su inteligencia se halla bien establecida. Texto 69. Abandona las actividades materiales para la complacencia de los sentidos y se dedica al cultivo de la autorrealización. También es pacífico. Texto 70. No se perturba por el incesante fluir de los deseos que entran en él como los ríos en el océano, el cual, aunque se está siempre llenando, permanece calmado. Y está libre de ego falso y libre del sentido de posesión. Entonces, este punto es muy, muy importante. No es que un trascendentalista que está practicando vida espiritual no va a tener algún tipo de deseo material, sino que no se va a dejar agitar por esos deseos. No va a ir detrás a complacerlos, porque los deseos pueden estar. Es natural. La función psicológica de la mente es pensar, sentir, desear, aceptar y rechazar. Experimentar deseo es tener mente. Ahora, el punto es que si la inteligencia está fija en Krishna, la mente se subordina y se ocupa en Bhakti Yoga. Entonces, al final del capítulo 1, Arjuna no quería pelear. Al principio del capítulo 2, Arjuna no quería pelear, pero acepta a Krishna como guru. Krishna le explica la diferencia entre el cuerpo y el alma. Krishna le da argumentos a Arjuna para combatir. Krishna le dice a Arjuna que no ejecute deberes solo buscando placer material, sino que trascienda las actividades fruitivas de los Vedas, situándose en el Bhakti Yoga. Krishna explica que el avance que logramos en el Bhakti Yoga se acumula vida tras vida hasta que alcanzamos la perfección. Krishna explica que el Bhakti Yoga nos da los beneficios del resto de los procesos de yoga, y Arjuna quiere saber qué características tiene un trascendentalista. Entonces, un trascendentalista sabe quién es, tiene la mente, la inteligencia fija en Krishna. Al encontrar un gusto superior en el Bhakti, naturalmente rechaza gradualmente la complacencia material de los sentidos. Es pacífico porque no se cree propietario de nada. Es pacífico
porque no se deja perturbar por las tres clases de sufrimientos, los del cuerpo y la mente, los de los semidioses o los de otras entidades vivientes. Es una persona pacífica porque al estar libre de ego falso tiene ego verdadero y se ocupa en la práctica del bhakti. Y finalmente, este capítulo cierra diciendo que todo lo descrito previamente es el camino de la vida espiritual y divina, el estado de conciencia de Krishna. Y después de llegar a ella, el hombre no se confunde. Si incluso a la hora de la muerte uno se encuentra en ese estado, puede entrar en el reino de Dios. Muy bien. Hare Krishna, todas las glorias de Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Aum Tat Sat. Bien. Bien. Mientras dando la clase, me habían hecho un comentario si es que este resumen lo había hecho yo. Sí. Tras leer el Bhagavad Gita varias veces y tras estudiarlo, fui tomando nota y armando estos resúmenes, y al leer el Bhagavad Gita en capítulo completo, me di cuenta de que había shlokas que estaban conectados entre sí y que son shlokas de núcleos temáticos. Entonces, ese punto es muy importante. En la lectura minuciosa del Bhagavad Gita, de capítulo entero, vamos a ver que Krishna en toda una serie de versos está abordando un mismo punto, a veces de diferentes ángulos. Y eso forma un núcleo temático. Y la gente que estudia el Bhakti Shastri le da un nombre a eso. No lo recuerdo ahora, pero cuando lo recuerdo se los voy a decir. Creo que son lineamientos o algo así. No recuerdo ahora el nombre que le dan los Bhakti Shastris. Y otra cuestión que quiero aclarar. Cuando expliqué las características de la persona que está situada en la trascendencia, tomé tanto las instrucciones que da Krishna en los shlokas como también lo que Prabhupada agrega en los significados. Así que a veces digo, cuando Krishna dijo, lo dijo Krishna y lo dijo Prabhupada también. Quiero aclarar eso. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta, Hare Kirtan? Bueno, primero, Hare Krishna, gracias Prabhu Chitrak por la clase, excelente. Sí, eso me encantó el resumen, la clase ni hablar, pero también el resumen porque notaba eso. Si bien yo tengo el Bhakti Shastri y tengo esa idea de versos temáticos, en general grupo y leo los versos. Pero yo me gustaba mucho tu resumen porque era como bastante personal tuyo, o sea, tomabas alguna parte de un verso y ya lo mezclabas con otra parte, o explicabas de otra manera y no literalmente como el verso está escrito, y eso que mencionabas recién, por ahí también traías cosas de Prabhupada, me encantó el resumen y la clase, por supuesto. Gracias, Prabhu, excelente. Bueno, yo personalmente agradezco mucho porque estén presentes y sobre todo porque con toda la enorme cantidad de defectos que tengo, que me den la posibilidad de hablar del Gita. Para mí es muy importante. Krishna dice que quien lee el Bhagavad Gita lo está adorando con la inteligencia. Entonces, es un yoga muy potente el yoga del estudio, es muy potente. Porque además, Srila Prabhupada decía que sin la base de conocimiento de las yastras, él lo decía citando a Rupa Goswami, que la vida espiritual sin la lectura de las yastras es una perturbación social, es puro sentimentalismo. Entonces, podemos caer en muchas desviaciones si no leemos las yastras. Por eso es importante. Sobre todo, hablo de mí que soy más cabezadura, ¿no? Porque hay gente que tiene un bhakti más natural, más espontáneo. A esa gente le ofrezco mis reverencias respetuosas, pero la gente como yo que somos como más cerebrales, más... Necesitamos el estudio, es un combustible esencial. Una pregunta. Eh, Sí, Hare Krishna Prabhu, muchas gracias por la clase. En el significado del texto 72, Srila Prabhupada dice que no hay diferencia entre el reino de Dios y el servicio devocional del Señor. Como ambos sí. se encuentran en el plano absoluto, está, eh, las dos están en el plano absoluto. Estar en el servicio devocional del Señor es haber llegado al reino de Dios. Entonces la pregunta es, si estamos en el sadhana bhakti nosotros, ¿no estamos en el estado de conciencia de Krishna como para estar en el reino de Dios? Perdón, se cortó. Si estamos en el sadhana bhakti,
Ajá, si estamos en el sadhana bhakti, no estamos en el estado todavía de conciencia de Krishna pleno como para estar en el reino de Dios. Por eso es lo que usted hablaba de que tenemos un montón de situaciones de estar bien, de estar más o menos. O sea, cuando estamos en el sadhana bhakti no estamos todavía en ese estado del reino de Dios. Muy buena pregunta. Eso lo explica Prabhupada muy detenidamente en el capítulo 12 del Bhagavad Gita, cuando expone diferentes niveles de yoga. Cuando uno, pero eso lo explica Prabhupada directamente. Cuando uno está situado en la práctica de Bhakti Yoga con amor puro por Krishna, Prabhupada dice, uno vive con Krishna. O sea, cuando uno está en ese plano, en el Bhakti Yoga, pero motivado únicamente por el prema, por el amor puro. Cuando uno está en un plano de amor puro, uno vive con Krishna. Tanto si está en el mundo espiritual como si está en el mundo material. Porque los devotos que tienen amor puro por Krishna, ellos comprenden cuál es su swarupa, ellos comprenden cuál es su posición original y el tipo de raza que tienen con Krishna. Entonces, los que estamos en la práctica del Bhakti Yoga, siguiendo reglas y regulaciones, Prabhupada explica, estamos cultivando el deseo de estar en ese plano superior. Estamos cultivando ese deseo. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia entre el Bhakti Yoga con amor puro y el Bhakti Yoga de Sadhana Bhakti. Los que estamos en Sadhana Bhakti estamos cultivando ese deseo de amar a Krishna. Pero también hay una cuestión muy importante, que me voy a basar en mi maestro espiritual. Cuando se describen las etapas del yoga, uno puede tender a pensar que son etapas como compartimentos estancos, como por ejemplo yo decía el sistema educativo. Hay una clara diferencia entre el jardín y la primaria. Hay una clara diferencia entre primaria y secundaria. Hay una clara diferencia entre secundaria y universidad. Pero en la vida espiritual, mi maestro espiritual, su santidad Hanuma Prasad Swami, dice que no es así. Y que a veces esas fases se mezclan. Y nosotros sabemos que es así. ¿Por qué? Porque los que estamos en la práctica de Sadhana Bhakti, hay días que cantamos las rondas solo por deber, con esfuerzo, con disciplina, porque es nuestro voto. Pero realmente hay días que el santo nombre no es diferente de Krishna. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, en el santo nombre está todo. Porque en el del canto del nombre, del canto de Nama, se despliega Rupa, Lila y Guna. O sea, cuando nuestro canto de Yapa es muy profundo. Bueno, ustedes saben. Ustedes saben. Ustedes son Vaishnavas. Lo saben mejor que yo. Del canto del santo nombre automáticamente se despliega la forma. El canto del santo nombre permite percibir la forma. Y del canto del santo nombre se perciben las cualidades de Krishna. Y del canto del santo nombre se perciben los lilas de Krishna. Y a veces, mismo los devotos que están en Sadhana Bhakti, a veces cantan el santo nombre. Y uno puede ver que en su cuerpo experimentan síntomas de éxtasis. Ustedes saben, mismo en Sadhana Bhakti. No es muy frecuente, pero uno está en el reino. A veces uno está en el reino de Dios. Incluso en Sadhana Bhakti. Quisiéramos que fuera constante. Cuando uno canta Yapa está ahí con la intención de Krishna, yo quiero quedar acá, no quiero volver, quiero quedarme en esa etapa. Quisiera que esta fuera mi conciencia todos los días, no que mañana estoy cantando las rondas y tengo que pensar que tengo que armar la mochila para el trabajo, no olvidarme un libro, no olvidarme la cartuchera, no. Pero sí, pero a veces no es tan lineal la cosa. Claro que está bien, ¿no? Los devotos puros están en ese samadhi de absortos en su relación con Krishna. Pero los que estamos en Sadhana Bhakti, algún gustito también conocemos. Ustedes lo saben. Y muchas gracias, Prabhu. Gracias. Gracias. Humada, Humada, tiene el micrófono apagado. Hare Krishna, Prabhu. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha.
Hare Krishna, reverencias para todos. Prabhu Chitrak, excelente la clase, el resumen, la forma que lo conduce, uno se envuelve, pero escuchando también la pregunta que hizo la madre y usted también la respuesta. O sea, la vida espiritual no es lineal realmente, ¿no? Uno va para arriba o puede ir abajo, pero no se queda en un solo, así como estático, vamos a decir. Sabiendo todo, o más bien cómo llevar nuestra vida espiritual, los principios, las reglas y regulaciones y todo eso, y la filosofía en sí que atrae, que enamora, ¿no? Y también la pureza de los devotos cuando dan el conocimiento y el sadhu sangha te hacen vivir en un ambiente como que despierta lo que es natural en el alma, ¿no? Porque el alma está llena de ese conocimiento, está llena de bienaventuranza y es eterna, pero uno se envuelve, ¿no? Ustedes mismos lo experimentan y lo experimentan seguramente a diario por el sadhu sangha que tienen. Pero usted también mencionó los deseos, siempre van a venir y la importancia de que pasen nada más. Pero sabiendo todo eso y en la práctica, y por decirlo así como en el día a día, no quiero usar la palabra como en la realidad, porque realmente nuestra realidad es servir, ¿no? Pero en esa realidad momentánea, uno, por lo menos a mí me gusta la filosofía, me gusta estar con los devotos y me gusta escuchar de Krishna, pero no tengo el avance, no tengo esa determinación, esa fuerza, como para decir, vivo el bhakti a plenitud, ¿no? O sea, sigo todo, pero también, o sea, hay esas distracciones externas que rompen esa concentración, ¿no? Y claro, tal como usted lo ha explicado, es no dejar que se rompa por estar en constante, ¿cómo se dice? Meditación, en todo caso, ¿no? En asociación. Pero en todo caso, Prabhu, es ser determinados, pues, ¿no? En la vida espiritual. Esforzarse de repente un poco más. O sea, yo misma me estoy respondiendo, pero para que me den así, pues, como se dice, un poco más duro, eh, es la determinación y el compromiso que cada entidad, que cada persona tiene y el deseo de avanzar en la vida espiritual, ¿no? Sí, yo una vez escuché que Bhaktivinoda Swami Maharaj decía que todo el secreto de la vida espiritual es desear bien, desear en conciencia de Krishna. Porque la verdad es que Paramatma está en el corazón. O sea, es un hecho que Paramatma está en el corazón. Y es un hecho que si deseamos volvernos más conscientes de Krishna, en la realidad externa todo se orquesta, todo se organiza para que podamos avanzar. O sea, en conciencia de Krishna el deseo correcto es fundamental. Y si uno desea ser consciente de Krishna, Paramatma arma todo el escenario para que uno pueda avanzar en la vida espiritual. Buenísimo. Muchas gracias. Valentina y Facundo. Ellos están en Mendoza, Chitrak. Reverencias, muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta que probablemente es muy básica para el nivel del grupo, pero con respecto al Dharma en esta era, porque algo he leído, pero me gustaría por ahí escuchar cuál es como el Dharma para esta era porque por ahí me cuesta en la vida diaria, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, esto es servicio y esto es una actividad material, pero entonces lo ofrezco a Krishna, no sé, como que me cuesta encontrar si le toda la mañana, por ejemplo, digo, bueno, Krishna, te ofrezco mi día, todas las acciones que haga, pero yo no sé si con eso ya estoy como cumpliendo con el Dharma, porque no sé, como que me confunde el tema del Dharma en esta era en la cual no está el Varnashram Dharma definido como antes. Si me puede Bien, ayudar en ese sentido. bien, es muy buena pregunta. Primero quiero preguntarle yo, Valentina y Facundo, ¿de qué parte de Mendoza son? Vivimos en Malargüe, a 400 kilómetros de la capital. Bueno, yo les cuento algo a ustedes y lo cuento para todos.
A mí me iniciaron en Mendoza, mi vida espiritual así formal, me iniciaron en el año 2003 en Godoy Cruz, me acuerdo. Así que Mendoza tiene algo... Sí, Baladeva hizo el fuego de sacrificio, sí. Y bueno, así que tiene algo muy especial para mí Mendoza porque me iniciaron ahí. Bueno, entonces, muy buena pregunta, Valentina. Mirá, en esta era de Cali está todo muy mezclado, está todo muy complicado, y nosotros somos una mezcla, todos somos una mezcla. Tenemos un montón de buenas cualidades y tenemos un montón de malas cualidades, todos. Es así. Entonces, pero a pesar de eso, en esta era de Kali, Krishna vino como el señor Chaitanya Mahaprabhu, hace 500 años atrás. Entonces, el Dharma de esta era es el canto de Hare Krishna. Entonces, a ver, cuando uno lee el Bhagavad Gita, todos los libros de Prabhupada, uno dice, ¿cuánta información? ¿Cuánta información? ¿Qué es lo más importante de todo? Lo más importante de todo el Dharma es pensar siempre en Krishna. Y lo segundo importante es nunca olvidar. Esa es la base de toda la vida espiritual. Tu Dharma es que siempre recuerdes a Krishna. Y la mejor forma de pensar en Krishna es el canto del Maha Mantra Hare Krishna. ¿Por qué? A ver, gracias por la pregunta, Valentina, porque hace muchos años hay un shloka del Bhagavad Gita que dirige mi vida. Y yo les recomiendo que lo lean. Es un significado muy cortito. Si tienen el Bhagavad Gita a mano, búsquenlo, Valentina y Facundo, porque Prabhupada es re claro. Bhagavad Gita. Ahí va Facundo a buscarlo. Vamos, Facundo. Ahí va Facundo a buscarlo. Esto que les voy a decir es el secreto de la vida espiritual. Si uno aplica esto, viviendo en casa, trabajando con hijo, con mascota, con perro, con estudio, la vida va a ser perfecta. Por favor, Facundo, Bhagavad Gita, capítulo 8, texto 7. Si querés, si te animás, leer significado para todos. Hare Krishna, gracias Prabhu. El significado directamente. Sí, lee la traducción y el significado. Ahí va a ser súper claro. Capítulo 8, texto 7, por favor. Bien. Traducción y significado por su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Traducción. Por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescripto de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí y con la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin duda alguna. Significado. Esta instrucción que se le da a Arjuna es muy importante para todos los hombres que están dedicados a las actividades materiales. El Señor no dice que uno deba abandonar sus deberes u ocupaciones prescritas. Uno puede continuar con ellos y al mismo tiempo pensar en Krishna mediante el canto de Hare Krishna. Eso lo librará a uno de la contaminación material y le ocupará la mente y la inteligencia en Krishna. Mediante el canto de los nombres de Krishna, uno se trasladará al planeta supremo, Krishna Loka, sin ninguna duda. Bien, gracias, Facundo. Entonces, salvo que Facundo y Valentina sean dueños de un matadero o dueños de una carnicería, pueden seguir haciendo todo lo que hacen. Krishna dice, fíjense lo que Krishna dice, lo que Prabhupada dice, que uno puede continuar con sus deberes u ocupaciones. Salvo que estén ahí con un matadero con carnicería, pueden seguir haciendo lo que hacen. Y al mismo tiempo pensar en Krishna. Ese es el Dharma. ¿Cómo se piensa en Krishna? Ahí lo dice, mediante el canto de Hare Krishna. Y el canto de Hare Krishna da 3 beneficios en ese significado, ¿no? Ocupa la mente y la inteligencia en Krishna. Nos libera del ciclo del nacimiento y la muerte y nos eleva al mundo espiritual. Ese es el Dharma. Sigan siendo quienes son, si no matan vacas, ni venden órganos, ni nada de eso. Sigan trabajando en lo suyo, sigan con sus actividades, pero todos los días canten Hare Krishna. Siendo quienes son, canten Hare Krishna. Ese es el Dharma.
Si cantan Hare Krishna, naturalmente la mente y la inteligencia durante el día van a recordar a Krishna. Naturalmente ese canto los va a purificar del karma, naturalmente ese canto los va a elevar al mundo espiritual. Ese es el Dharma. Muchas gracias. Sergio. Ese significado habría que enmarcarlo en la casa, la traducción y el significado habría que enmarcarlo, ponerle tú un marco re lindo y ponerlo en la pared de la casa. Porque es el secreto del éxito de la vida espiritual. Sergio, Muchas ¿tiene alguna gracias. pregunta? Muchas gracias. Sergio, ¿tiene alguna pregunta? No, en realidad ninguna, o tal vez cientos, pero primero, bueno, quiero agradecerle a Chitrak Prabhu. Mis reverencias, es el primer contacto que tengo con él y bueno, es una catarata de información que ahora repasaré el video con mucho cuidado para empaparme bien en ella, ¿no? Y bien, solo agradecerle su presencia y bueno, y todo el conocimiento pero tan bien sistematizado que tiene del Bhagavad Gita, es más que evidente. Gracias, Prabhu. Buenas noches. Bueno, Sergio Prabhu, el agradecido soy yo, que me dan este espacio para poder hablar de esto. Como digo, tengo un montón de defectos, pero bueno, quiero estar al servicio de ustedes. En el caso de Arjuna era un guerrero, servía a Krishna combatiendo. En mi caso, en esta vida, tengo karma de profesor. Ese es mi trabajo. Entonces, aplico esa cualidad de trabajo al servicio de Krishna y los Vaishnavas. Así que gracias a ustedes que me dan la posibilidad de hablar del Bhagavad Gita. Prabhu, una pregunta. ¿Dónde reside usted? Soy de Buenos Aires, partido de Almirante Brown, localidad de Bursaco. Excelente, 30 kilómetros de Capital Federal. Muy bien, gracias. ¿Y usted, Prabhu, Sergio? Sí, yo estoy en Cava. Estamos bastante cerca. En Cava. Ah, bueno, Así bueno. es. Muchas gracias, Prabhu. Yo Gracias. tengo una pregunta. Cuando hablaste de la argumentación materialista, argumentación vedantista, me gustaría que recuerde, que me hagas recordar cómo lo habías descrito Sí, moralmente, ego, y me quedó algo más que no me acuerdo. Social. sí, ahí Krishna está probando dos niveles de argumentación con Arjuna. O sea, en la filosofía de la India hay diferentes sistemas filosóficos y se clasifican en dos grandes grupos, los sistemas ashtikas y los sistemas nashtikas. Los sistemas ashtikas son los sistemas que aceptan la autoridad de los Vedas, es decir, el Mimamsa, el Vedanta, el Nyaya, el Vaisheshika, el Samkhya y el Yoga. Esos sistemas son ashtika porque aceptan como autoridad los textos védicos. Pero después están los sistemas nashtikas, que son los sistemas que niegan o que no se apoyan en la autoridad de los Vedas. Y esos sistemas son el Jainismo, el budismo, el materialismo, el agnosticismo y el fatalismo. Bien, de esos sistemas, Krishna está argumentando ahí en base al materialismo. Se denomina filosofía lokayata. Y el representante de ese sistema es Charvaka Muni. Charvaka Muni dice que todo es materia, que no hay alma espiritual, que cuando morimos no hay ningún tipo de recompensa ni de castigo, no hay planetas celestiales, ni planetas infernales, ni mundos materiales, ni planetas Vaikunta, que todo lo que hay es esta vida. Y por lo tanto el objetivo de la filosofía lokayata es la complacencia de los sentidos. Decía Charvaka Muni que en esta vida hay que comer con ghee, usar ropa fina, usar buenos perfumes y disfrutar de bellas mujeres. Para eso
Sí, sí. Comer con ghee, usar ropa fina, buen perfume y bellas mujeres. Y que para eso hay que ocupar todo el dinero que uno tiene y si no, pedir prestado o si no, robar. Pero hay que disfrutar de esta vida porque después de esta vida no hay nada. Entonces, ahí Krishna está dando una argumentación similar a la de la filosofía Lokayata. Muerto el cuerpo, muerta el alma. Entonces, si muerto el cuerpo, muerta el alma, ¿para qué afligirte y por qué dejar de lado tu deber como Kshatriya? Combatí. Pero por otro lado, Krishna argumenta en base a nuestra filosofía y dice, ¿por qué vas a dejar de combatir si al morir el cuerpo el alma no va a morir? Y vemos que no hay un significado que Prabhupada dice que con toda seguridad, si Arjuna tenía preocupación de matar a Bhishma y Drona eran almas nobles y que tras la muerte o alcanzarían cuerpos celestiales o lograrían la liberación. Así que no había motivo para no combatir. Entonces, tanto si uno es materialista como espiritualista, está diciendo Krishna, hay que cumplir con el deber. Muchas gracias. Muchas gracias por aclarar. Sergio, pregunta. Sí, ahora me surge una pregunta. Este caballero que acaba usted de mencionar, ¿en qué basa su argumentación? Porque, bueno, los Vaishnavas tienen una batería filosófica como para derribar cualquier cosa que se ponga en el medio. Y este buen hombre, que parece más un discípulo de James Bond, digamos, ¿no? que de otra cosa, ¿en qué se está basando para hacer esas afirmaciones? En Nada su más propio... nada más que en su propia capacidad de especulación mental. Solo eso. Bien poco, digamos. Bueno, gracias, Prabhu. Que realmente no hay fundamento yástrico para sostener esa postura tan reduccionista. Sí, Hare Krishna. ¿Puedo hablar, Doris, Prabhu? Hare Krishna. tiempo, Krishna, reverencias. Reverencia, sí. La verdad que este es un anhelo cumplido, este conocimiento así abundante, realmente creo que nos llena. Así que lo felicito, nos ha dado mucho conocimiento. Si bien no lo vamos a poder procesar todo, pero yo creo que queda como grabado en nuestro interior y en nuestro interior todos sabemos que ya tenemos todo el conocimiento. Nosotros ya tenemos todo este conocimiento si es que nos reconocemos como almas espirituales. Y este conocimiento sería algo así poquito para todo lo que tenemos gracias a Krishna, ¿no? Porque Krishna es el supremo conocedor y nosotros somos también los que tenemos compartimos, aunque de una manera mínima, pero ese conocimiento y no lo sabemos tal vez aprovechar. Aquí lo aprovechamos bastante y quería recordar que todos debemos anhelar comprender las escrituras, anhelar comprender a los Goswamis. Eso me vino a la memoria. Qué importante, aquí en todo esto que leyó me vinieron a la mente muchos libros que leí, por ejemplo, que Dios es el propietario, Dios es el supremo controlador, que todo esto está en las escrituras. Dios es, luego me vino también algunas reflexiones sobre qué es lo que somos nosotros, o yo por lo menos. Yo soy una godasa, soy una sirvienta de mis sentidos. Eso quiere decir que yo soy una persona material y estoy sirviendo a mis sentidos materiales. He nacido, digamos, con esa naturaleza material. Hay muchos que dicen es mi naturaleza y no cambian nunca, porque tienen solamente esa conciencia limitada de que son personas materiales y no tal vez una conciencia espiritual o una conciencia de que no son este cuerpo, ¿no? Y que somos tal vez, nosotros podemos ser Goswamis, podemos aspirar a ser Goswamis y un Goswami es un amo de los sentidos. Entonces me vino a la memoria eso y qué importante este proceso que nos ayude a salir de esa situación tan humillante, tan degradada de
de dejarnos llevar por los sentidos, de perder nuestra personalidad, perder nuestra dignidad, porque los sentidos nos gobiernan. Y nosotros les servimos a los sentidos. Mis ojos quieren ver lo que quieren hablar cualquier cosa de una manera descontrolada. Y aquí me vino, el único que puede controlar nuestros sentidos es Krishna. Es el único. Nosotros por nuestra propia fuerza no lo puedo hacer yo. No puedo decir, yo hoy día ya no voy a hablar más cosas o ver estas cosas obscenas. En fin, pero el único que controla nuestros sentidos es Krishna. ¿De qué manera? No es que va a eliminar toda la realidad material, porque la realidad material es Krishna mismo. Maya es una parte de Krishna. Ese es el error que cometen a veces en algunas prédicas, en que el ser humano cree que va a poder eliminar la materia. La materia no, la materia es una actividad constante. Sigue actuando y nosotros también seguimos viviendo. A mí lo que me sorprendió es saber que hasta después de muerto, mi inteligencia, mi mente, todo eso van a transmigrar, van a seguir viviendo. Y eso la verdad es como que me hizo reflexionar de que es ahora que cambio o no lo hago, o voy a tener que hacerlo en la próxima vida. O no sé si voy a tener un cuerpo humano, ¿no? También eso podemos perder. Pero bueno, como usted bien decía, no hay un título a medias. Si bien yo aspiro a tener un título, ¿cómo puedo decir? Mi profesión es la fe, muchos dicen, ¿no? Muchos profesan su fe, quieren ser profesionales en la fe. Yo creo que todos aspiramos a eso y yo creo que todo esto que estamos estudiando, todo esto no está perdido. Creo que nos falta un poquito más de seriedad, a mí por lo menos, y tal vez ser constante, porque constante por lo menos soy en las clases, pero sí en otras cosas me falta, pero no quiero ver mis errores, tal vez tampoco taparlos, pero tal vez valorarme y decir cuánto he aprendido con las clases y dar gracias a estas clases de Zoom. Y bueno, mi pregunta era que escuché hace poquito que existe el Bhakti Yoga, pero también existe el Abhakti. Si podía explicar un poquito de qué es Abhakti. Gracias, Hare Krishna. Bueno, gracias por todo lo que comentás, Doris, pero yo en mi vida escuché la palabra abhakti. O sea, puedo especular qué es. A, prefijo de negación, bhakti, sin devoción. Pero nunca en mi vida escuché la palabra de los devotos, nunca los escuché decir abhakti. ¿Dónde escuchaste eso, Doris? No lo recuerdo, me quedé totalmente por eso en shock, porque digo, primera vez que yo lo había escuchado también a Bhakti, no recuerdo dónde, la próxima voy a tomar nota y realmente creo que tengo que tomar más seriedad en mis notas, pero gracias, Hare Krishna. Yo nunca leí en los libros de Prabhupada la palabra abhakti. Sí puedo decir un par de cosas en relación con lo que dijiste. Número uno, que cuando Srila Prabhupada vino a Occidente trajo baúles con libros. Y no con libros de poesía trajo las yastras. Entonces, ese punto es muy importante. Nuestra vida espiritual requiere mucho, mucho de la base de conocimiento. Porque el conocimiento da estabilidad en la práctica del Bhakti. Y hay muchas cartas que yo leí de Srila Prabhupada sobre la importancia de la lectura y el estudio de los libros y cómo el estudio de los libros, de las yastras, trae estabilidad en la vida espiritual. Eso es muy importante. De hecho, en el Bhagavatam hay una shloka que dice que por oír regularmente el Bhagavatam, todo lo impuro que hay en el corazón se va eliminando y el servicio devocional se vuelve fijo, se vuelve un hecho irrevocable. Entonces, la lectura y el estudio es muy importante porque todas las debilidades que tenemos, todas las mallas que tenemos se van yendo y se va fortaleciendo el Bhakti. Otra cosa que quiero decir para Doris y para todos, hay un canal de YouTube que se llama Comunidad Vaishnava. Y en ese canal de YouTube hay una lista de reproducción que se llama Estudiando el Bhagavad Gita tal como es. ¿Sí? El canal de YouTube es Comunidad Vaishnava. Y hay, cuando uno va a la parte que dice Playlist, una lista de reproducción,
hay una playlist, una lista de reproducción que se llama Estudiando el Bhagavad Gita tal como es. En esa playlist ya están subidos los videos anteriores de este curso, el de prefacio y introducción y el de capítulo 1. Y ahí se van a ir subiendo el resto de los capítulos de estos encuentros que organiza Prabhu de Nupal. Así que si alguien quiere repasar estas clases, ahí en YouTube van a estar. Ahí en YouTube van a estar. Después, otro punto importante que les quiero comentar como primicia. Todavía esto no lo hice público, pero es una primicia importante. Hay un instituto de ISKCON en la India que se llama ISKCON Bhagavata Mahavidyalaya. Y ese instituto de ISKCON da muchos cursos con certificados y todo eso. La sección norteamericana de este instituto de ISKCON, nuestro, abrió el departamento de habla hispana, de América Latina. Y prontamente, dentro de poco, van a sacar un curso que no es Bhakti Shastri, que es Introducción al Bhagavad Gita. Entonces, no va a ser presencial, sino que en la plataforma se van a subir los videos, los estudiantes van a ver los videos cuando quieran, va a haber un momento en que pueden hacer preguntas a los profesores y después se les va a dar un examen para que completen. Y completando el examen de la introducción prefacio, los 18 capítulos van a tener el título de Introducción al Bhagavad Gita, tal como es. Así que ese curso se va a anunciar dentro de poco, que también está bueno como para hacerlo. Muy bien. Y los profesores, hay discípulos de una discípula de su santidad, Radhanath Swami, que sabe muchísimo. Hay un discípulo de su santidad Hridayananda Goswami, que sabe muchísimo, y 2 discípulos de su santidad Hanuman Prasad Swami. Son 4 profesores que explican el Bhagavad Gita completo, con un videíto cada capítulo de 1 hora. Hay un examen escrito, multiple choice, así, Y el curso no es de Bhakti Shastri, pero es un certificado oficial de ISKCON de introducción al estudio del Bhagavad Gita. Con el mismo formato de las clases que estamos dando acá para Hare Krishna Paraná. Pero con certificación. Con certificación de ISKCON. Sí, Valentina. Quería consultar dónde van a publicar la información, Prabhu, para estar atentos. Cuando yo la tenga, la voy a publicar en mi Facebook, Chitrak Das. Bien, gracias. La voy a publicar ahí. La voy a publicar ahí. Realmente el equipo de los docentes, de los profesores son muy buenos. Yo ya escuché clases de todos ellos, son todos con título universitario, además de que practican Bhakti Yoga hace muchos años. Y bueno, yo ya escuché clases de ellos y son muy buenos oradores. Entre ese grupo también estoy yo. No soy tan bueno como los demás, pero también estoy. Es universitario también. Bueno, si no hay más preguntas, espero que Nitya Rupini y Lakshmivan, que no hablaron nada, ¿tienen alguna pregunta antes de terminar? Hare Krishna, reverencias, devotos. Reverencia, Prabhu Chitrak. Hare Gracias por la clase. No, la verdad que no me surgió pregunta por el momento, pero sí estuve atento escuchando la clase, eso sí. Muchas gracias. Bueno, Bueno, entonces, estamos por... de Nupal Prabhu, ¿hay preguntas en Facebook? Ah, sí, hay, yo me había olvidado. Perdón. Está Jimmy Porras, así se llama. Sugerencias para un lector del Bhagavad Gita. Esa es la pregunta. Bien. El Bhagavad Gita, para ser leído, tiene 2 requisitos principales. 2 requisitos. Un requisito para leer el Bhagavad Gita es tener la actitud de Arjuna. Es decir, comprender que Krishna no es un hombre común, Krishna no es un personaje histórico del pasado, Krishna no es un semidios más del panteón hindú, Krishna no es una manifestación temporal del Brahman impersonal, y Krishna tampoco es un avatar de Vishnu. Para leer el Bhagavad Gita
tenemos que entender que el orador, que es Krishna, es la suprema personalidad de Dios original. Entonces, esa es la primera actitud que debe tener un estudiante sincero del Bhagavad Gita. Y la segunda actitud, la explica Srila Prabhupada también, que quien quiera leer el Bhagavad Gita tiene que leerlo filosóficamente, es decir, intentando responder las preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Es decir, por un lado, tiene que haber una actitud devocional al leer el Bhagavad Gita. Porque cuando leemos el Bhagavad Gita, no estamos leyendo las teorías de un filósofo mundano. Cuando leemos el Bhagavad Gita, no estamos leyendo los versos de un poeta imaginativo. Cuando leemos el Bhagavad Gita, no estamos leyendo especulaciones hipotéticas de algún alma condicionada. Cuando leemos el Bhagavad Gita, estamos en contacto con la suprema verdad absoluta. Hay que entender que Krishna es la suprema personalidad de Dios y por lo tanto la máxima autoridad del conocimiento védico. Así lo aceptó Arjuna, así lo aceptamos los estudiantes del Gita. Y número 2, hay que leer el Gita con una actitud filosófica muy activa, intentando responder preguntas que son existenciales. Al leer el Bhagavad Gita, tenemos que buscar entender cuál es nuestra identidad profunda, en sentido filosófico. Al leer el Bhagavad Gita, tenemos que saber de dónde venimos, quién es nuestro origen, y también hacia dónde vamos, qué sentido tiene la existencia. Entonces, la lectura del Bhagavad Gita es tanto para recibir conocimiento, pero por sobre todo, para aplicarlo en la vida del día a día. Entonces, eso es lo importante. No quedarnos únicamente con que estudiamos textos de memoria o viendo estructuras argumentativas o secuencias de versos que abordan núcleos temáticos. El tema es entender con inteligencia quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, en base a la autoridad de Krishna, y aplicar todo eso en el día a día. Que esa filosofía cobre vida, que esa filosofía oriente nuestras acciones. Y así nuestra lectura del Bhagavad Gita se va a perfeccionar. Nuestra vida se va a perfeccionar. Muy bien. Entonces, damos por concluida. No sé si tiene, aparte de eso, tiene algo más para anunciar de todos los... No, simplemente tengo para agradecerles por la posibilidad de hablar del Bhagavad Gita. Muy agradecido con todos ustedes, con todos y cada uno de ustedes. Gracias, Prabhu. Gracias, Prabhu. Muy buena. Espero que todos podamos hacer las preguntas existenciales continuamente. Gracias a todos ustedes. Quiere decir que uno va haciendo más consultas. Bueno, para la semana tengo unos anuncios para poder hacer. Bueno, decirles que va a empezar un curso con Krishna Kshetra Swami desde Polonia. A partir del 20, van a ser 3 clases especiales con una certificación y a pedido de Chaturvusha y Janmastami, y sobre todo Janmastami, un examen para poder entender lo que dijo el maestro, porque si no, para aprobar a ver si tenemos nuestra inteligencia está afilada y entendemos lo que nos están explicando. Y poder así tener preguntas para hacer a las personas que nos están enseñando, porque si no es como que no hay un intercambio y a la vez no hay intercambio. Puede ser que nos falte desarrollo, pero a la vez también los exámenes son para que podamos buscar esas preguntas que están ahí y que no entendemos y volver a preguntar y en todo caso consultar a otros. Esas 3 clases que va a dar Krishna Kshetra va a ser el 27 de mayo, un sábado 27 de mayo, un sábado 20 de julio y 21 de septiembre. Después de cada clase vamos a tomarnos un día en especial para poder hacer examen de lo que se dijo y de lo que se entendió, que nos va a dar él. Así que
volvamos a repetir las fechas, 27 de mayo, 20 de julio y 21 de septiembre, a las 13 horas de Argentina. Eso va a ser el nuevo curso que va a dar Krishna Kshetra Swami, todos lo conocen, es un doctor de Oxford, creo que es uno de las mentes también muy inteligente y discípulo de Srila Prabhupada, es alguien que tiene conocimiento también y que vale la pena escucharlo y estudiar con él. Ya ha hecho muchos cursos, estudio del Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, junto con sus discípulos, y ahora está abierto a la posibilidad de que todos podamos estudiar. Y no hay excusa como para decir no, no puedo, no tengo, sino que con anticipación poder reunirnos el tiempo para poder hacerlo y determinar, como dice en el Bhagavad Gita, tener determinación para poder estudiar. Porque cuando yo escucho que dice, no, porque yo soy el más, eso no es, eso es un obstáculo. Y lo escuchamos y no está bueno. Eso tiene que uno reverlo, tiene que pensarlo, tiene que examinarse. Entonces, eso por un lado. Y entre la semana tenemos el lunes la lectura del Bhagavad Gita, el martes con Radhasita el Mahabharata, el miércoles volvemos con el Srimad Bhagavatam, capítulo 111 del canto del Srimad Bhagavatam, con el Prabhu Hamsarupa. Arjuna Saka. No, Arjuna Saka no. Volvemos atrás. Lo vamos a esperar que volvamos otra vez en el canto 1 otra vez para que podamos ir estudiándolo y recordándolo, para luego otra vez dentro de un tiempito más volver con Arjuna Saka para volver a partir del canto 2, como habíamos dejado, a ver si hemos entendido algo o podemos hacer mejores preguntas a cada conocimiento que vayamos adquiriendo. Entonces, el canto 1 y el canto 2 son Padapadma, es muy importante, son los pies del loto del Señor, y creo que darle importancia a ese estudio es necesario para la vida espiritual de toda persona. Así que bueno, las posibilidades están, cada uno decidirá si tiene tiempo, pero eso es esencial. Hansarupa es un gran devoto, un hermano espiritual nuestro, y creo que va a tener otra modalidad, otra visión. Creo que está bueno escuchar a muchos devotos que hablen sobre el mismo tiempo, porque todos tienen algo más para aportarnos a nuestro conocimiento. Y eso es lo benéfico. Y bueno, y nada más. Muchísimas gracias, Chitra Prabhu. Gracias por todo el conocimiento. Nos estaremos viendo el próximo mes. Y como dijimos que hay que hacer exámenes, capaz tomamos un examen online para que empiecen a sacarse chispa entre ellos, a ver qué era lo que era antropología, qué era ontología, qué es lo que estuvimos hablando, como para ver qué contenido tenemos de lo que se dijo. Así que bueno, si les parece bien, Chitra Prabhu. Bueno, Hare Krishna, Vaishnava, reverencias para todos. Vancha Kalpa. Hare Krishna. Kalpa. Hare Krishna. Gracias por Hare la Krishna, Hare gracias. Krishna, Hare Krishna. Haribol. Haribol, Haribol. Hare Krishna.